Hermanos, buenas tardes. Los saludo en el nombre del Señor. Vamos con la copia de nuestras Biblias a la segunda epístola de Timoteo. Segunda carta a Timoteo. En el capítulo 3 vamos a leer el versículo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer un solo versículo, hermano, pero vamos a estar también mirando cómo es que el Señor nos habla en otras partes de la Escritura para ver este tema. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Eso es lo que le dice el apóstol. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice la Escritura, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hermanos, yo creo que para nadie es un secreto lo que está aconteciendo ahora en el mundo. Estamos viviendo tiempos peligrosos, muy peligrosos. Prácticamente ahora hay una narrativa que es censurada, hay una narrativa que es quitada para dejar solamente una manera de expresar, un conjunto de ideas, por lo que nosotros podemos también ver. Estamos viviendo tiempos peligrosos para la fe cristiana, peligrosos para todos y cada uno de nosotros. Parece que el pensamiento único es el pensamiento que quiere ser establecido, es un pensamiento que a todas luces es inmoral, es un pensamiento que no está conforme a las Escrituras, no está conforme ni siquiera a la moral que alguna vez las personas habían practicado y enseñado hace mucho tiempo. Hermanos, pero no solamente el problema que enfrenta la iglesia hoy día es el problema del mundo, un mundo que se opone a la palabra del Señor, sino también el problema está dentro de la llamada iglesia evangélica o dentro de la iglesia local. En estos días, en estos meses últimos, hemos podido observar, hermanos, cómo es que aún ciertas ideologías se han introducido dentro de la iglesia de tal manera de que ahora han sido promovidos en las elecciones gobernantes cuya agenda es una agenda abortista, gobernantes cuyo plan de gobierno es establecer la ideología de género a los niños desde las escuelas. Es una ideología, hermanos, marxista, es una ideología atea, es una ideología contra Dios. Y ese pensamiento ha sido introducido dentro de la iglesia. Yo muchas veces les he hablado a ustedes acerca de un caballo de Troya. Creo que todos conocemos la historia del caballo de Troya, lo que hemos leído la novela bien y lo que hemos visto en la película. La idea es la misma. ¿Cómo es que podían entrar dentro de una fortaleza los soldados para desde adentro destruir la ciudad? Pues se las ingeniaron y ellos construyeron un caballo de Troya y lo dejaron en la puerta de la fortaleza, y los que vivían del lado de adentro de la fortaleza, los que vivían en la ciudad, ellos creían que se trataba de un presente para ellos, de un regalo, un obsequio. Pero no sabían de que adentro de ese caballo estaban las tropas, estaban los soldados que iban a destruir la ciudad. Es igual, dentro de la iglesia se ha introducido un caballo de Troya con ideas posmodernas, con ideas de la posverdad, con ideas marxistas, con ideas ateas, hermanos. Y son cosas que la verdad a mí me ha sorprendido mucho. Yo había visto el declive de la iglesia de muchas maneras, pero nunca creí que la iglesia podía estar apoyando a un presidente que abiertamente es pro aborto. Y lo peor de todo, hermanos, es ver a predicadores famosos, marxistas, reformados, que ahora están llamando a la iglesia a la unidad. Ha habido una serie expresada en una guerra, hermanos, una guerra evidentemente de palabras en contra de la ideología.
La iglesia se ha dividido en conservadores y liberales, entre ortodoxos y marxistas. Se dividió la iglesia, hubo mucha batalla, hermanos, en los medios los medios de comunicación, como el Facebook, el Twitter y todo eso. Un debate de ideas tremendo, hermanos. La consecuencia de todo esto es que ha habido una división en la iglesia. Ha habido una división en la cual los conservadores están abandonando, están dejando lo que es, por ejemplo, la Convención Bautista del Sur, cuyo presidente es abiertamente marxista, cuyos organismos que dependen son abiertamente marxistas, que han promovido la candidatura del presidente que prácticamente va a ser nombrado en los Estados Unidos, Joe Biden, que abiertamente, hermanos, ha dicho que iba a promover el aborto hasta el último término del embarazo de la mujer, es decir, hasta los 9 meses de edad, haber la posibilidad de un aborto. Sabiendo todo eso, fueron movidos muchos cristianos, muchos hermanos, muchos, a votar por ese hombre que ahora es el presidente. Y ahora están llamando a una unidad, y eso no va a ser posible. Eso no va a ser posible, yo lo voy a explicar también en su oportunidad, ¿no? Esta escritura nos dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pero los tiempos peligrosos no están de la puerta para afuera. Los tiempos peligrosos están aún dentro de la llamada iglesia evangélica. Y una de las cosas que se aprenden cuando estudiamos las doctrinas de las Escrituras, es que aunque la Biblia no es un libro de historia, cuando habla algo relacionado con la historia, la Biblia dice la verdad. Eso es algo que nosotros tenemos que grabar. La Biblia no es un libro de historia, pero cuando hace una referencia histórica, habla la verdad. Habla la verdad, no se equivoca. Y estas palabras que hemos leído en 2 de Timoteo 3:1 está escrito por la inspiración del Espíritu Santo, hablan de un suceso que va a ocurrir en la historia futura y sin ninguna duda esta profecía se viene cumpliendo en nuestros días. Vivimos en tiempos peligrosos. Va a haber una repercusión de todo lo que va a suceder en los Estados Unidos, aquí también en Sudamérica y también aquí en el Perú. Los tiempos en que la moralidad, acá hablo solamente de la moralidad, no estoy hablando de la fe evangélica. Los tiempos en que la moralidad era una virtud practicada por muchos, ha sido dejada atrás. Quizá la moralidad era enseñada, practicada, defendida hace unos 40 años atrás, pero en los días en que estamos viviendo la moralidad es considerada como una forma de opresión contra personas que tienen sus propias experiencias y sentimientos que están ligados a lo que se califica como obsceno. Vivimos en tiempos peligrosos. Nuestro versículo dice en 2 de Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y los versículos siguientes nos hablan de las características, de la conducta, las conductas de los hombres, que nos advierte que estos tiempos peligrosos, o mejor dicho, nosotros hemos llegado a los tiempos peligrosos. La iglesia ha llegado a los tiempos peligrosos. Los tiempos peligrosos, hermanos, ahora no solamente están fuera del ámbito de un ambiente evangelical o de una iglesia profesante, los tiempos peligrosos están dentro. Porque los versículos siguientes nos traen esos rasgos en la mayoría de personas. Mire cómo dice 2 de Timoteo, pero ahora leyendo desde el versículo 2 hasta el 5 del capítulo 3, de donde hemos tomado el texto, el versículo para nuestra meditación. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Hermanos,
esta descripción, hasta este versículo 4 que hemos leído, refiere las características personales más horribles que nosotros podemos encontrar en una persona. Fíjense, hermanos, que yo cuando he estado conversando hace poco con algunos pastores, amigos y hermanos, yo les voy a comentar de una manera bastante personal también mi experiencia, y que debe haber sido la experiencia de ustedes. Yo he sido un hombre bien mundano y se los he comentado a ustedes. He sido un hombre que ha consumido mucho licor, he sido un hombre que algunas veces utilizaba palabras sucias, he sido un hombre que ha vivido mundanamente, sin Dios, he sido un hombre ateo. Pero ¿saben qué, hermanos? Aún dentro del círculo en el cual yo me movía siendo un hombre mundano, yo creo que nunca he estado cerca de personas así. Nunca he estado cerca yo de calumniadores. O por lo menos yo no me había percatado de eso. Nunca he estado yo cerca de traidores. La traición, hermanos, es algo visto como algo horrible en el carácter de una persona. ¿A quién le gustaría estar cerca de un traidor? ¿A quién le gustaría tener como amigo, como compañero, a un calumniador? ¿A quién le gustaría, hermanos, estar con personas crueles, implacables? Yo creo de que eso, hablando del mundo secular, debe pertenecer a una clase de personas muy, pero muy baja. Muy baja. Pero ¿saben qué? Este versículo dice que esas personas con estas características las vas a encontrar dentro de la iglesia. Por eso es que vivimos tiempos peligrosos. El versículo 5, mire cómo dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Habla de los tiempos peligrosos. Por eso es que en la introducción, hermanos, yo les decía de que una de las características que nosotros estamos encontrando dentro de estos tiempos peligrosos está dentro de la iglesia. Está dentro de la iglesia. Hay personas que, como vemos, que no tienen afecto natural. Una mujer debe de sentir afecto natural por el hijo que está en su vientre. Eso es tener afecto natural. Ese es el afecto que aún tienen las bestias. Afecto natural por proteger a su cría que llevan adentro. Pero hoy día encontramos mujeres que hacen una profesión de fe, pero votan a favor de quienes están promoviendo una agenda que destruya a los niños en los vientres de sus madres. Agendas homicidas dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. ¿Dónde cree usted pues que serán hallados los hombres con estas inmoralidades marcadas en sus caracteres de vida? Hermanos, ya no solamente afuera. Y posiblemente mientras usted ha estado en el mundo nunca ha estado rodeada de personas así. Es muy posible que nunca haya estado rodeado usted de personas así. De alguna manera hemos sido moralistas, ateos moralistas, como yo tal vez. Pero nunca alguien pensaba en descender a esta relación de características bajas en una persona. Porque había un nivel al cual nosotros, siendo mundanos, no podíamos descender tal vez. O como tal vez puede haber también personas que han descendido a ese nivel, pero han sido rescatados por la gracia del Señor en el momento de su salvación. Hermanos, todas estas personas las encontramos en la iglesia. Lo normal es que se diga que los amantes de sí mismos, ¿dónde están? En el mundo, pero también en la iglesia. Los blasfemos, ¿son quiénes? Los incrédulos, pero también los profesantes dentro de la iglesia. Los calumniadores son los mundanos, pero también hay cristianos calumniadores. Los aborrecedores de lo bueno son los que se encuentran fuera de una iglesia local, pero también están adentro. Las personas con estas características de vida son los que están sin Cristo, pero también están dentro de la iglesia. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que tener presente este pasaje en este tiempo. Vivimos en tiempos peligrosos. Pero eso no es lo que nos dice
este pasaje. Observe detenidamente el versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A ellos, como dice, evita, sepárate, no te juntes, hermanos. Pero sin embargo estamos viviendo tiempos en que de una manera cínica, de una manera hipócrita, ahora nos están diciendo: júntate con los que votan por los aborteros, júntate con los cristianos que votan ahora por la agenda homosexual, júntate con los cristianos que están votando para que la familia sea destruida. Hermanos, eso es imposible. Vivimos tiempos peligrosos. La iglesia necesita una purga. Una iglesia verdadera no puede estar conformada por personas que tengan estas características morales en sus vidas. Aquellas personas que dicen que son cristianas, pero reflejan en su vida estas cosas que se anteponen a una virtud, no son cristianas. No son cristianas. No lo son. Por eso, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Quiénes son los que procuran tener una apariencia de piedad? ¿Quiénes quieren tener apariencia de piedad? ¿Los que nunca han hecho una profesión de fe en Cristo? No. ¿Usted ha conocido alguna vez alguna persona abiertamente atea, abiertamente que se opone a Cristo, abiertamente anticristiana, que quiera tener apariencia de piedad? Hermanos, la apariencia de piedad es muy distinto a ser una persona moralmente aceptable. Una persona que es moralmente aceptable no busca la apariencia de piedad. La piedad es algo relacionado a una relación cercana de obediencia a Dios. Es decir, una persona puede ser moral, pero no necesariamente buscar la apariencia de piedad. Aquí hablamos de personas que han hecho una profesión falsa de fe. Una profesión falsa de fe. Por eso Albert Barnes comenta de la siguiente manera este versículo 5, y comienzo la cita. Tener apariencia de piedad, es decir, ellos profesan la religión o están en conexión con la iglesia. Esto muestra que el apóstol se refirió a una gran corrupción en la iglesia, y hay pocas dudas de que él tenía el ojo puesto en la misma gran apostasía a la que se refiere segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y primera de Timoteo capítulo 4. Todas estas cosas a las que se refiere aquí han sido practicadas y toleradas en esa iglesia apóstata, mientras que ningún cuerpo de hombres en ningún momento ha sido más celoso en mantener una apariencia de piedad, es decir, manteniendo las formas de la religión. O sea, hermanos, los calumniadores quieren mantener la forma de la religión. Los blasfemios, los soberbios, los amadores de sí mismos quieren mantener la forma de la religión cristiana. Los traidores, los impetuosos, los implacables quieren tener la forma de la religión cristiana. Por eso es que estos son tiempos peligrosos, hermanos. Es necesario que exista una obediencia estricta al mandamiento del Señor para que la iglesia sea limpiada. Para que la iglesia sea limpiada. Pareciera que el apóstol Pablo quiere prevenir al pastor Timoteo para que tenga cuidado en los tiempos peligrosos para la fe evangélica. Porque no solamente se iban a manifestar todos esos pecados y de una manera abierta dentro de las iglesias locales, sino que le instruye además de las causas para que se llegue a dicho estado de impiedad disfrazada de una falsa piedad, una forma de piedad. 1 Timoteo 4:1 nos enseña de la misma manera. Aquí la Escritura dice, pero el Espíritu dice claramente, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y es interesante, hermanos, este versículo.
Aquí nos habla de una apostasía. ¿Qué es la apostasía? Esta apostasía que el apóstol nos está mostrando por medio de estas palabras es una apostasía en la que los apóstatas no abandonan las iglesias locales. Los apóstatas no abandonan las iglesias locales. Ellos permanecen dentro de ella. Y al parecer ocupando los púlpitos para enseñar sus apostasías. Ocupando los púlpitos para enseñar sus apostasías. Es decir, hermanos, los apóstatas permanecen en las iglesias visibles aunque ellos ya han apostatado de la fe. Esto es lo que Pablo nos enseña y que el Espíritu Santo lo dice claramente, sin ninguna duda. Esta apostasía es un alejamiento deliberado de la fe genuina. Y con esto se refiere al cuerpo de doctrinas enseñadas en las Escrituras, pero que han sido torcidas por los predicadores para conducir a los oyentes profesantes por el camino de la impiedad y el camino del liberalismo. Y es tremendo, hermanos. Yo les voy a comentar de que mi corazón se afligía mucho, demasiado, hermanos, al ver cómo es que existían pastores que estaban prácticamente aprobando la votación cristiana en favor de estos hombres. Hay un pastor que se apellida Warnock, que él me parece que ya ganó la elección en Georgia. Hermanos, es el pastor de una iglesia bautista en Atlanta. Y ese pastor desde el púlpito abiertamente, él decía de que iba a promover leyes para que la mujer tenga derechos sobre su cuerpo, es decir, aborte. Abiertamente. Y había un hombre, un cantante de rap que se llama Lecrae, que él le había apoyado para levantar fondos para su campaña hasta $100 millones. Y las promesas de este pastor eran esas. Busquen ustedes Warnock, o yo les voy a pasar, hermanos, para que puedan ver cómo es que ahora dentro del cristianismo ya se apoya el asesinato. Pero ahora se quiere también unidad. Hay que estar unidos. Ya pasó la campaña electoral. Los que votaron a favor del asesinato estén juntos con los cristianos. Y los cristianos que están en contra del asesinato deben recibir a sus hermanos. Hermanos, yo los veo como unos caradura. Perdona la expresión, son unos caradura. Y abiertamente lo publican. Tim Keller es uno de ellos. Un pastor presbiteriano, reformado. No, hermanos, ese hombre desde hace mucho tiempo viene trayendo peligros a la iglesia. Y él sabe que la iglesia es una iglesia sedada, drogada. Es una iglesia que aunque él publique esta clase de perversidad, no le va a dar la espalda a él. Es una iglesia que está tan drogada que aunque él publica esta maldad que es antiescritural y posiblemente reciba la reprobación de otros hermanos, los seguidores de él van a defenderlo. ¿Por qué? Porque la Escritura en el versículo que hemos leído nos dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evita, sepárate de ellos, no tengas nada que ver con ellos. Pero estos pastores, en contra del mandamiento de la Escritura, han implantado el mandamiento de hombres y te dicen no los evites. Júntate con ellos. Ten comunión, ya pasaron las elecciones. Pasen la cena del Señor juntos. Hermano, esto es terrible. Y este versículo de 1 Timoteo 4:1 nos dice, nos habla de doctrinas de demonios. El Espíritu Santo dice claramente que serán doctrinas de demonios, mire, con toda claridad. De tal manera que nadie deba de tener duda.
doctrinas de demonios. Satanás es el príncipe de los demonios. Satanás no usa la fuerza para atraer a los suyos y desviarlos del camino recto. Este ser maligno usa la seducción. La seducción. Yo recordaba, hermanos, un pasaje que está en Proverbios capítulo 7. Voy a leer 3 versículos, del 21 al 23. Y dice la Escritura: lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Aquí está hablando de cómo es que la prostituta seduce al varón. Cómo es que lo seduce, lo envuelve. Con sus palabras lo va arrastrando, lo va jalando. Y dice aquí como buey al degolladero. Como un ave que va a la trampa y no se da cuenta que ha caído en la trampa hasta que la flecha ya atravesó su corazón. Esa es la forma como Satanás trabaja. Él no impone nada, él seduce, él engaña, él cuestiona el mandamiento de Dios para finalmente decir: no morirás. Como le dijo a Eva: ¿con que Dios te ha dicho eso? ¿Con que Dios te ha dicho a los tales evites? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que debes de evitar a todos los que tienen estas características perversas en sus vidas y que han hecho una profesión de fe? ¿Dios ha dicho eso? Y finalmente te dice: no, no dice así. Ten comunión. Ten comunión. Pero los seducidos pues por Satanás también no son inocentes en lo absoluto. Ninguno que ha sido seducido por el diablo puede presentarse delante del Señor y decir: Señor, no fue mi culpa, la serpiente me sedujo, como lo hizo Eva. Ellos son culpables y deberán rendir cuentas al Señor en el día final. Entonces, hermanos, la apostasía que nosotros estamos experimentando en nuestros días es la consecuencia de una seducción espiritual. Una seducción espiritual. Siempre he creído, hermanos, que el diablo no quiere que las iglesias evangélicas sean cerradas. Ese no es el propósito del diablo. Lo que el príncipe de la oscuridad persigue es que en las iglesias se predique un falso evangelio. Y con esto no me refiero a la soterología, ¿no? A la doctrina de la salvación arminiano-calvinista. Porque hay muchos que dicen que son calvinistas, que afirman: nosotros tenemos el verdadero evangelio, refiriéndose a las doctrinas de la gracia. Pero si tuvieran el verdadero evangelio, vivirían conforme a las doctrinas del evangelio, y no mundanamente, no liberalmente. Tener el verdadero evangelio significa haber sido convertido sobrenaturalmente por el poder del Espíritu Santo. Tener el verdadero evangelio significa que Dios ha quitado el corazón de piedra para poner un corazón de carne. Tener el verdadero evangelio significa una conversión de tal manera que ahora la persona siente pasión por Cristo, pasión por su presencia, pasión por su palabra, pasión por su santidad. Eso es un creyente verdadero. Eso es alguien que tiene el verdadero evangelio. El que ha sufrido conversión por parte del Espíritu Santo. Acá yo me refiero a un evangelio que no tiene el poder de convertir a ninguno. A ninguno. Y luego de establecer como cimiento un evangelio falso, porque tiene que haber un cimiento, un evangelio falso, un evangelio que no convierte, un evangelio que no tiene poder en lo absoluto, para luego ser levantadas sobre ese cimiento falso doctrinas falsas. Doctrinas falsas. Estamos viviendo tiempos peligrosos, hermanos, dentro de la iglesia. Satanás trabaja para establecer dentro de las iglesias la enseñanza y la religión falsa.
Yo a veces he preguntado alguna vez o algunas veces que he tenido la oportunidad, yo le digo a las personas, sin ánimo de hacer una pregunta capciosa, ¿no? Y me dicen, yo soy cristiano. Y alguna vez yo les he preguntado, ¿y por qué dices que eres cristiano? A ver, cuéntame, ¿por qué dices que eres cristiano? No saben. No saben. No saben lo que significa ser cristiano. No lo saben. Y es terrible. Es terrible, hermanos. Es terrible. La religión del diablo es una que consiste en mentiras acerca de la salvación. Hiciste tu oración. No, ya eres salvo. Ya eres salvo. Son mentiras en la doctrina de la salvación cuando te hace creer, yo tengo una sana doctrina, tengo una teología bien calibrada, ya eres salvo. Eso es mentira. La religión del diablo también es una que consiste en mentiras con respecto a la regeneración, la experiencia de la conversión. Mentiras con respecto a la santificación. Santificación significa que tú puedes vivir como el mundo. Santificación significa que puedes vivir en el pecado total. Todos pecan. Y tristemente en esa religión falsa después los encontramos, como dice la Escritura. Señor, Señor, déjanos entrar. Yo no sé, yo no los conozco a ustedes. Yo no sé de dónde soy, pero Señor, en tu nombre predicamos. Yo fui a la iglesia los domingos. Señor, yo pasaba la cena del Señor. Yo cantaba en el servicio. Yo tenía un ministerio, Señor. No, apártate de mí, yo no sé quién eres. Hacedor de maldad. Esa es la religión del diablo. La religión del diablo tiene ese final. Imagínense. Imagínense personas que digan, tengo 40 años en el cristianismo, 50 años en la fe, y terminen así. La fe verdadera es pasión, hermanos. Sí, el cristianismo es una vida, es cierto, es una parte de la teología, pero principalmente es pasión, amor por Cristo. Un amor más grande que el que uno puede sentir por sus propios hijos, por sus propios cónyuges, por sus propios familiares. Es un amor que está por encima de todo amor. Es un amor sacrificial. Es un amor grande. Así es, la religión del diablo es una que consiste en mentiras, y estas mentiras son las que traen consecuencias desastrosas para las almas seducidas, porque tienen consecuencias eternas. Tienen consecuencias eternas. Si el diablo consigue convencerte de que sus mentiras son el verdadero evangelio, entonces ya ganó tu alma. Yo recuerdo mucho, y creo que les he compartido, hermanos, cómo es que el pastor Spurgeon fue citado para hablar del cristiano de mínimos. El cristiano de mínimos. Alguna vez se lo compartí, creo, en el grupo del WhatsApp. El cristiano de mínimos. ¿Cuánto es lo mínimo que tengo que orar al día? ¿Cuánto es lo mínimo que tengo que leer la Escritura? ¿Cuánto es lo mínimo que tengo que asistir a la iglesia? ¿Cuánto es lo mínimo que tengo que servir al Señor? ¿Cuánto es lo mínimo que tengo que amar a Cristo para poder ir al cielo? ¿Cuánto es lo mínimo? Esa no es la fe verdadera. La fe verdadera es cuando uno se da cuenta de que todo lo que hace es poco. Uno se siente, como dice el Señor, siervo inútil por hacer lo que el Señor manda. Uno siente de que nada de lo que podemos hacer en este mundo puede pagar lo que el Señor hizo por nosotros. Sí, es cierto, no hay manera de hacerlo, pero uno está allí haciendo, esforzándose, buscando a su Señor. Eso es la fe verdadera. Hermanos, ¿y por qué hablamos esto? ¿Qué tiene que hacer todo esto ahora que los tiempos son peligrosos y que vemos que así dice la Escritura?
Porque necesitamos iglesias fuertes. Las cosas se van a poner peor. Ya hemos visto, hermanos, cómo es que todo este sistema se ha echado abajo al presidente de la nación más fuerte y poderosa de todo el mundo. Se lo ha barrido como si nada. Ellos van a venir por nosotros también. Vivimos tiempos peligrosos. Pero en estos tiempos peligrosos necesitamos iglesias fuertes. Y la iglesia fuerte está conformada por cristianos fuertes. Necesitamos ser fuertes. Son tiempos peligrosos. 1 Timoteo 4, 1 y 2 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y dice: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Acá hay palabras fuertes. Hipocresía de mentirosos. Es decir, hermanos, la apostasía de nuestros días es el resultado de las enseñanzas de los mentirosos hipócritas. Pablo dijo que el diablo se viste de ángel de luz. ¿Alguien lo va a negar? ¿Acaso el diablo va a entrar por esa puerta todo con sus cuernos rojos, su rabo, su tridente y saliéndole fuego en el cuerpo? Inmediatamente lo reconocemos. No, hermanos, el diablo se va a vestir con un traje fino. El diablo tiene buenos modales. El diablo es muy cortés, muy amigable. El diablo conoce mucho de la Escritura. El diablo tiene facilidad de palabra. El diablo está en un sistema, en una plataforma que muchos están siguiendo. Pero el diablo te va a dar un mensaje para apartarte de la fe, para seducirte, para arrastrarte. ¿O me equivoco, hermanos? ¿O qué cosa quiere decir Pablo cuando dice que el diablo se viste como ángel de luz? Una iglesia fuerte debe saber esto. Una iglesia fuerte, cuando dice Pablo, cuando dice Dios por la pluma de Pablo de que el diablo se viste como ángel de luz. Amén, amén, eso es verdad, eso es así. Y Señor, dame discernimiento para mirar más allá de los trajes finos, más allá de la facilidad de palabra, más allá de las plataformas, más allá de los diplomas, de los seminarios de teología, para poder entender ese mensaje, para poder descubrir ese mensaje que va a buscar seducirme a mí y apartarme del camino de la verdad. Pablo dijo eso. El diablo se viste de ángel de luz, y esto es verdad, y debemos estar nosotros preparados. ¿Y cómo estamos preparados? ¿Cómo debemos estar preparados nosotros? Por medio de permanecer en la palabra de Dios, predicada por aquellos hombres que no solamente comenzaron bien la carrera de la fe, sino que la historia nos enseña que terminaron bien la carrera. Hoy día no es así. Hoy día no es así. Hoy día por ahí alguien apareció bien, predicó contra el pecado y predicó. Pero hoy día ese mismo que comenzó así, comienza a evolucionar, comienza a mutar, comienza a cambiar de piel como un camaleón. Y hoy día te predica de que sí, puedes votar por un abortero. La idea es hasta qué punto tienes que seguir a ese hombre. Hermanos, la Escritura dice que debemos apartarnos de ellos. Apartarnos. Desde el momento en que ellos se apartan de la verdad, no podemos seguir con ellos si es que nosotros vamos a estar parados en la verdad. Porque para seguir con ellos implica de que nosotros abandonemos la verdad como ellos la han abandonado. Jesús nos hizo la misma advertencia en Mateo 24:11. Él dijo: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán. ¿A pocos? Más o menos. A muchos. Engañarán a muchos los falsos profetas. Aquellos hombres que van a levantarse para hablar en el nombre de Dios, con una Biblia abierta, van a engañar a muchos. Y eso lo estamos viviendo hoy día.
Para mí es tremendo ver cómo es que existe una mayoría que siga a esos hombres, que ya no tienen nada que ver con la moral siquiera. Es increíble. Por eso es que el engaño del diablo es hacernos creer que todos los maestros que predican las doctrinas de la gracia, todos los que predican las doctrinas de la gracia son maestros de sana doctrina. Mentira. Eso es mentira. Eso nunca ha sido así. Nunca ha sido así. Spurgeon, en los documentos que él escribió, que se conoció como la controversia del declive, él habla ahí acerca de algunos pastores presbiterianos que habían abrazado el veneno sociniano, es decir, negaban la deidad de Cristo. El veneno sociniano mientras estaban ellos en el oficio de pastores. Y Spurgeon menciona dos nombres allí. ¿Qué es lo que cree el presbiteriano? Cree igual que nosotros en muchos sentidos. Cree en la soberanía de Dios, en la salvación. No es arminiano. ¿Qué más cree? En las Escrituras. Su confesión de Westminster es muy parecida a la de nosotros. Creemos casi igual muchas cosas. Tenemos diferencias en el gobierno de la iglesia, tenemos diferencias en la teología del pacto, y como consecuencia de la diferencia en la teología del pacto, ellos bautizan infantes y nosotros creyentes. Predican las doctrinas de la gracia, pero estaban abrazando herejías muy grandes. Y esta situación, hermanos, no ha cambiado. ¿Y saben por qué no cambia esa situación? Porque el diablo también es inmutable. Es inmutable en su maldad. Es inmutable en su perversión. Es inmutable en su impiedad. Es inmutable en la manera como es que él trabaja. Y así como en el tiempo de Spurgeon engañó a algunos para retener, sí, el calvinismo, pero también herejías, en nuestros días es lo mismo. Es lo mismo. Esos son los falsos maestros que hablan con mentiras, con hipocresías. Ellos son insensibles al temor de Dios porque sus conciencias están cauterizadas. Así dice el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Es decir, son pastores que ya son insensibles al temor de Dios. Ya no hay temor de Dios allí. Por eso es que ellos aprovechan cualquier oportunidad para torcer la Escritura. Valientemente, con valor, ellos tuercen la Escritura. Sus conciencias pues están cauterizadas. La enseñanza de ellos es una que alimenta la carne antes que el espíritu. Y tristemente, hermanos, vivimos en esos días. Vivimos en esos días en que la iglesia no sabe cuándo un mensaje te alienta la carne, te despierta el deseo carnal y no el deseo espiritual, como habla Gálatas 5. Es un mensaje que te despierta a la inmundicia, a la mundanalidad, a la pereza espiritual y no te das cuenta. No te das cuenta. Alimenta la carne antes que el espíritu. Puede parecer espiritual esa enseñanza para maquillar el veneno que entra por los oídos. Es un veneno que entra por los oídos con el propósito de alcanzar el corazón. Pero eso en realidad es otro evangelio. Yo, hermanos, y creo que se los he comentado, no sé si en grupo, pero yo en oportunidades he conversado también con algunos hermanos acerca del consumo de licor de un cristiano. Y estando así los dos a solas, y yo le preguntaba a ellos, le decía, ese deseo que tú tienes de beber licor, una copa de whisky sin emborracharte, ¿de dónde viene? ¿De la carne o del espíritu? ¿Tú qué me dices? No responden. No responden porque tendrían que decir de mi carne, no del espíritu. Y yo les decía también a ellos, les decía, bueno, y si no es pecado beberte un par de cervezas con tal que no llegues a la borrachera, ¿por qué el domingo no te lo llevas a tu iglesia? Y te lo tomas allí delante de todos, si no es pecado.
Así como yo tomo agua en mi casa y tomo agua en la iglesia, pues tú también tomas cerveza en tu casa y tómala en la iglesia. ¿Por qué no haces eso? Silencio. Porque saben que eso está mal delante de Dios. Así como tú sabes y te das cuenta que no puedes visitar al presidente con sandalias, sayonaras y un pantalón corto y una prenda sucia, una camisa sucia y rota, porque tú sabes, no, yo no puedo ir vestido así. Sabes también de que no puedes presentarte delante del Señor con tu licor, delante de todos los hermanos. Porque el Espíritu Santo no te va a dejar, así como no te deja aquí en el santuario, no te va a dejar en tu casa, porque es el mismo Espíritu. Hermanos, ese es el problema que nosotros tenemos en nuestros días. Una iglesia débil en tiempos peligrosos. Es como el virus, hermanos. Es como el coronavirus, ¿no? Si tú sabes de que tu sistema inmunológico está debilitado, si el médico te dice tienes deficiencias tú en tu sistema inmunológico, ¿caminarías tú sin mascarilla por la calle? No, porque si te pega el virus te va a matar. Así está la iglesia hoy día. Una iglesia débil espiritualmente. Y en muchos casos una iglesia apóstata, ya entregada al mundo, a la inmundicia, al liberalismo, al marxismo, y de una manera, perdonen la expresión, descarada, sin vergüenza. Sin vergüenza. Pero estamos viviendo tiempos peligrosos y necesitamos nosotros ser fuertes en nuestro cristianismo. Necesitamos ser obedientes a lo que la palabra del Señor nos enseña. Necesitamos obedecer a Dios cuando Él nos dice, de aquellos que te dicen, júntate con los que votan por los abortistas. No, Dios dice, apártate de ellos. Sepárate de ellos. Claro, los ministros dicen, júntate. Y Dios te repite, sepárate, con el tal no tengáis comunión, con el tal no comáis. ¿A quién vamos a obedecer nosotros? ¿A quién va a obedecer usted? Sí, es muy famoso de repente. Yo no le pregunto si es famoso. Claro, porque muchos dicen, no, pero no puede estar equivocado. Ha sido usado por Dios grandemente. Ha sido usado por Dios grandemente. Bueno, tal vez así se comienza, pues, hermano, ¿no? Ese dicho que dice, escobita nueva, ¿cómo? Barre bien. La escobita nueva barre bien. Y después, un cristiano no es una escobita que barre bien al principio y después termina caminando por el camino espacioso. No. El cristiano, como decía A.W. Tozer, es alguien que va caminando por ese camino estrecho y el camino se va haciendo más estrecho, más estrecho, más estrecho, más estrecho y más estrecho. Esa es la vida del cristiano. En tiempos como estos debemos buscar, hermanos, más ávidamente nuestras Biblias. Aquí está. ¿Qué dice Dios? ¿Debemos juntarnos con ellos? No. Dios dice, evítalos. Sepárate de ellos. Dios dice que debemos escuchar a esos maestros que están enseñando de manera contraria a lo que Dios dice en su palabra, ¿sí? Debemos escucharlos. Yo no les digo que me escuchen a mí. Yo estoy hablando de ellos. No deberíamos. Romanos 16, 17 dice que no. Sí, y lo dice claramente, hermanos. Está en la Biblia, no, yo no les estoy echando mentiras o contando cuentos. En Romanos 16, 17 está allí. Romanos 16, 17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Acá habla de maestros que ponen tropiezo a las ovejas del Señor. Es tiempo de buscar ávidamente nuestras Biblias y también nuestros tiempos de oración. Nuestros tiempos de oración, hermanos. La oración es la que va a fortalecer nuestros espíritus.
nos va a poner fuertes. Yo siempre a mí me han gustado mucho las películas de Superman y yo quiero hacer una analogía. Un pastor me decía precisamente de que Superman en los dibujos animados había una especie de, con el pastor Roger estábamos, ¿no? Había una especie de analogía en Superman con lo que era el Cristo, ¿no? Pero lo que yo les quiero decir es que a mí me impresionaba mucho cómo es que Superman se hacía fuerte cuando. ¿Dónde es que él buscaba la fortaleza? Él volaba por encima de las nubes, ¿verdad? Para recibir las fuerzas del sol. Y era la kriptonita lo que le debilitaba. Hermanos, nosotros necesitamos buscar a Dios en oración. Necesitamos ir más allá de las nubes en nuestros espíritus, en nuestras oraciones, para que el Señor nos dé fortaleza en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de apostasía. Recuerde, hermanos, vienen por nosotros. Vienen por nosotros. Porque la iglesia evangélica que se para firme en las verdades del evangelio es una que no va a aprobar nunca la agenda del globalismo, la agenda del feminismo, la agenda del aborto, la agenda de la homosexualidad. Todo eso es una construcción social que viene del neomarxismo que ha sido inventado en la escuela de Frankfurt. De allí es donde viene todo eso. Hermanos, necesitamos eso. Estamos viviendo en tiempos peligrosos y debemos aferrarnos al ancla de nuestra salvación. Tenemos que recordar lo que Cristo nos dijo: separados de mí nada podéis hacer. Tenemos que estar buscando al Señor siempre, hermanos, como dice nuestro himno: a solas al huerto yo voy. Así tenemos que practicar eso. Ir al huerto a encontrarnos con nuestro Señor cada día, cada mañana, pidiéndole, hermanos, que nos dé discernimiento. Por eso es que Pablo le reitera a Timoteo que los tiempos son peligrosos. Son peligrosos. Es el mismo mensaje que Dios tiene para su iglesia también en nuestros días. Son los días en que necesitamos tener una mente cautiva de la palabra de Dios. Cautiva de la palabra de Dios. Y que Cristo también nos dé el discernimiento para poder usar esa palabra e interpretar lo que está sucediendo en el mundo. No solamente interpretar, sino que nos dé la sabiduría también para contender ardientemente por la fe. Esa es la enseñanza de la Biblia. Eso es lo que el Señor nos manda ahora, hermanos, en estos tiempos. Nosotros somos una iglesia no de un número muy grande, pero yo creo que podemos llegar a ser una iglesia poderosa, fuerte espiritualmente. Podemos convertirnos verdaderamente en esa piedra en el zapato de este movimiento globalista. Podrán tumbárselo a Donald Trump, pero no nos van a tumbar a nosotros. En la medida en que estemos aferrados a Cristo, al Señor, a su palabra. En la medida en que nosotros contendamos por esa fe, el Señor va a estar con nosotros. Yo recuerdo mucho que María, la reina de Inglaterra, María, ella dijo una vez cuando había una guerra ahí en Inglaterra, ella dijo: yo temo más las oraciones de John Knox. Imagínense, una reina, ella decía: yo temo más las oraciones de Knox que a todos los ejércitos de Inglaterra. Ellos deben de aprender a tener miedo de nuestra iglesia. Seamos una iglesia que ora, una iglesia que conoce la Escritura, una iglesia que defiende la verdad frente a todo ese error, frente a toda esa, ¿cómo podemos llamarle, hermanos? Esa nube, pero es una nube que arrastra, es una nube que tiene poder. Necesitamos tener una mente cautiva y que Cristo pues nos dé el discernimiento. Son tiempos difíciles, hermanos, pero nosotros tenemos al Señor, tenemos a Cristo. Nosotros peleamos desde la victoria, siempre les digo eso. Podemos ser una iglesia pequeña, pero no importa, acuérdense del profeta Elías, siempre acuérdense de él. Él era el único que estaba peleando contra 800 sacerdotes, entre los sacerdotes de Acera y de Baal. 1 contra 800. Pero él no era solo, él era con Cristo. Acuérdense también cuando estaba el profeta y su siervo Eliseo
y estaban rodeados de los asirios. ¿Se acuerda usted ese relato de la Escritura? Y el profeta estaba pues mirando todos los ejércitos de los asirios, estaba con una taza de café en la mano, yo me lo imagino así, y una mano en el bolsillo, tomando su café, mirando a todas esas tropas, muy grandes, muy fuertes. Y se acerca a su siervo con miedo, ¿no? Y le dice, mi señor, son muchos los asirios, vamos a perecer. ¿Y qué hizo Eliseo ahí? Oró, ¿no? ¿Qué le dijo, Señor? ¿Qué le dijo? Abre sus ojos, Señor. Y cuando abrió los ojos, ¿qué fue lo que vio el siervo? Comenzó a ver los caballos de fuego, los ángeles. Así también tiene que ser con nosotros. Por fe, hermanos, el Señor está con nosotros. Esos carros de fuego están con nosotros. Esos ángeles están con nosotros. Solamente Dios demanda que seamos fieles a Él y a su palabra. Y que le amemos, le entreguemos nuestro corazón. Le amemos con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras vidas. Son tiempos peligrosos. Hay una batalla a la que tenemos que hacer frente, hermanos. Y que el Señor nos ayude. Vamos a orar.